¿Qué es una experiencia con Dios? ¿Qué es una experiencia con el Espíritu Santo? En la Biblia encontramos hombres que tuvieron una experiencia con Dios. El caso de Abraham, a quien Dios lo llamó, Moisés, Samuel, Jeremías, Elías, tuvieron experiencias con el Señor. Esas experiencias con Dios a ellos le cambiaron la vida. Abraham, antes de encontrarse con el Señor, vivía en Ur de los Caldeos siendo un idólatra. Moisés se había criado en Egipto, honrando y sirviendo a los dioses de Egipto. Sin embargo, cuando tuvieron un encuentro con Dios, ese encuentro con Dios le cambió la vida. Porque eso es lo que hace tener una experiencia con el Señor. Y es que tener una experiencia con Dios te va a marcar de por vida. Jamás vuelves a ser el mismo luego de encontrarte con el Señor. Mira, muchos critican el movimiento pentecostal porque es un movimiento que habla de experiencia. La experiencia del bautismo, la experiencia de hablar en nuevas lenguas, la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, la experiencia de ser usado por Dios, la experiencia de que Dios te hable con voz audible, la experiencia de un encuentro con Dios, como fue el caso de Saulo de Tarso, quien se encontró con el mismo Jesús y lo convirtió de un perseguidor de la iglesia a un predicador del evangelio. Porque cuando tú tienes ese encuentro, tu mentalidad cambia, tu forma de ver las cosas cambian, porque eso es lo que va a producir el tener una experiencia con Dios. Los creyentes hoy deben trabajar para tener sus experiencias con el Señor. Déjame explicarte algo. Es cierto que muchos de los que te mencioné no buscaron tener una experiencia, la experiencia llegó a ellos. Pero es bueno que nosotros entendamos que sí hubieron hombres que buscaron respuesta de Dios, como es el caso de Daniel, quien buscó a Dios en ayuno, en oración, y Dios se le reveló y ángeles de Dios descendieron al lugar donde estaba Daniel orando y buscando al Señor. Escucha esto. Muchas personas hoy en día tienen una fe pequeña, tienen una fe floja, tienen una fe débil, porque le falta tener una experiencia con Dios que le cambie la vida y que fortalezca su fe. Por ello, debes de ir a la oración, al ayuno, debes de ir a la búsqueda para que Dios se te revele, principalmente la oración. El que quiere que Dios se le revele, tiene que ir a la oración. Orar, orar sin cesar, mantener una vida saludable en la presencia del Señor. Observa algo. En un video anterior estuve hablando sobre la frialdad espiritual, pero esa frialdad espiritual está en la vida de mucha gente porque ellos dejaron de orar y dejaron de buscar a Dios. Te voy a explicar esto. Cuando tú dejas de orar, todo lo espiritual que tú puedas tener se cae, va desapareciendo. Pero la oración es lo que te va a mantener vivo en el espíritu y tu oído afinado para tú seguir escuchando la voz de Dios. Los hombres que tuvieron un encuentro con Dios
se convirtieron en hombres de oración. Se convirtieron en hombres de una búsqueda constante y permanente. Porque el Señor, cuando se te revela, tu hambre por Él crece. Tu relación con Él se hace sumamente poderosa. Esta mañana yo te invito a que tú busques a Dios en oración, en ruego, a que tú vengas delante de Él y le pidas al Señor que se te revele. Pídele a Dios que hable contigo. Pídele a Dios que se te muestre y Él lo va a hacer. Pídelo con fe, no dudando nada. Te recuerdo como cada mañana que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Dios te bendiga.